Ganó el Barcelona el clásico frente al Real Madrid. Inmediatamente los titulares son: hemos retornado, el retorno, el regreso, etc. Retorno. ¿Por qué retorno y retorno a qué? Vamos a hablar de ello. Después de unos días afectado por una virosis que todavía hace que mi voz tenga alguna particularidad, retorno al canal de YouTube para hablar en este caso del Fútbol Club Barcelona. Y lo hago a partir de la victoria 4-0 frente al Real Madrid. Una de las teorías filosóficas que a mí más me ha gustado explorar es la del eterno retorno. Si nosotros nos vamos a la filosofía oriental, encontraremos que el eterno retorno se basa en que el mundo se recrea, muere y se repite. Si nos vamos a Nietzsche, vamos a encontrar que el filósofo alemán establecía que el eterno retorno era una manera de explicar que en la vida hay una serie de escenarios que se repiten o de episodios que se repiten. Bien, el Barcelona gana 4-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Inmediatamente aparecen todos estos cantos de el retorno, el regreso, ¿no? Y no me refiero a los futbolistas ni al entrenador, me refiero a todo aquel que hace vida en el fútbol y sobre todo aquellos que cubren o forman parte de lo que se llama el entorno del Barcelona. ¿El retorno a qué? Porque este mismo entorno celebró 2 ligas consecutivas con el entrenador Ernesto Valverde, a quien yo no cuestiono como entrenador, sin que éste tuviera mucha relación con aquello que es el juego que identifica el Fútbol Club Barcelona. Es el mismo entorno que celebraba a Ousmane Dembélé, jugador con unas características técnicas extraordinarias, si entendemos la técnica como el dominio de la pelota. Ahora, si entendemos la técnica como la apuesta a favor del equipo de los recursos técnicos, Dembélé era un jugador normalito para abajo. ¿Por qué? Porque nunca tuvo o nunca comprendió a qué jugaba aquel equipo o a qué tenía que jugar aquel equipo. Entonces, partamos de esa base. ¿El eterno retorno a qué? No saben ellos a qué es el retorno. Segundo, el Barcelona, después de la llegada de Cruyff como entrenador y apoyado también en el trabajo que venía haciendo Laureano Ruiz en el fútbol base, había identificado que su manera cultural de jugar a este deporte era una, ni mejor ni peor que las otras. Establezcamos eso para que los discípulos del debate estéril no crean que esto va por ahí. Ni mejor ni peor que otra, pero era la que le resultaba al Barcelona. ¿Por qué? Porque el fútbol catalán es muy representativo de la cultura catalana. Yo recuerdo que Martí Perarnau en varias ocasiones me lo ha dicho y creo que lo ha comentado. El catalán, cuando por ejemplo va a subir una montaña, lo hace en grupo, lo hace colectivamente, se relaciona, no lo hace de manera individual. Y si nosotros revisamos la historia del fútbol, y yo creo que, y aquí vuelvo a citar a Martí en su libro La evolución táctica del fútbol, es un repaso desde el momento en que se reglamenta este juego hasta el año 45, me refiero a 1945, nos vamos a dar cuenta de que el fútbol, lo juegue quien lo juegue, ha tenido 2 vertientes. Una, la inglesa, en la que por haber sido reglamentado y haber sido popularizado el juego en esa época, estaba muy influenciada por la cultura victoriana, esa de aquellos grandes luchadores, militares, valientes, que iban casi como con el pecho descubierto a defender lo suyo, casi de manera individual. Mientras que por otro lado estaba la vertiente escocesa, mucho más colectiva, mucho más de asociarse. No olvidemos que en un momento dado en el fútbol el pase estaba mal visto y pasarse la pelota entre compañeros es relacionarse. Entonces, independientemente de quién sea el entrenador, de cuál sea el equipo, la historia del fútbol está dividida entre esas 2 vertientes. Ahora bien, cuando nosotros revisamos libros de 1910, de 1903, de 1920,
nos damos cuenta que incluso los mismos británicos, los mismos ingleses, perdón, estaban pidiendo por una mejor ejecución de este juego. ¿Y cuál es la buena ejecución del fútbol? Aquella que saca provecho de las dos vertientes, de que cuando hay que ir en ese mano a mano, en ese acto valiente de uno contra uno, hay que hacerlo. Pero esto no lo establece la voluntad del futbolista, sino lo que el juego le va diciendo. Lo mismo que la serie de pases que hay que dar, si son cortos, si son largos, etc. Cruyff en el Barcelona lo entendió a la perfección. Y por ende su equipo tenía, por ejemplo, en Ronald Koeman, un gran pasador de pelotas que recorrían 30, 40 o 50 metros. Insisto, ¿qué hizo el Barcelona? A ello le sumó un juego posicional, un juego de ubicación, mejor dicho, en el que los jugadores se pasaban la pelota. ¿Para qué? Para dejar de lado al rival, para crear pequeños momentos de caos en ese oponente en los cuales apareciera un espacio que fuera aprovechado, para que el rival no la tuviera, sino que la tuvieras tú y entonces pudieses intentar determinar cómo se jugaba la mayoría del partido. Y pasamos de ahí a Guardiola, a quien todos esos medios españoles, de manera equivocada e influenciados por el odio que le tienen, dada su manera de ser y sus ideas en cuanto a la política catalana, nunca reflexionaron sobre qué era lo que proponía su equipo, que en su momento tuvo Rafa Márquez, después a Gerard Piqué, que también hacía esos largos cambios de frente, y que incluso en una de las primeras entrevistas que empieza a dar ya en esta etapa de su vida, en la cual es más receptivo a hablar con los medios fuera de ruedas de prensa, dice en Gol Televisión que la posesión de la pelota solamente sirve si tiene emoción, intención, es decir, crear o generar pequeños momentos en los que reine el caos en el oponente para hacerle daño, no para pasarse la pelota sin ningún tipo de sentido. Vuelvo al Barcelona. Ese Barcelona después tiene a Luis Enrique, que lo hace de una manera un poco distinta, pero lo hace muy bien en determinados momentos, y después cae en una autocomplacencia de que porque tenía a Lionel Messi todo podía pasar. Y entonces empezaron a traer futbolistas que nada tenían que ver con aquello, para mezclarse con jugadores de la casa que tenían una idea muy fuerte de cómo jugar a este deporte. Esto fue aplaudido y celebrado por aquellos que hoy dicen que con Flick, el juego y tal, cualquier cantidad de idioteces. ¿Por qué? Porque el equipo ganaba. Y si bien es cierto que el objetivo de cualquier equipo deportivo es competir, no hay nada más real que la primera competencia de cada colectivo deportivo es contra sí mismo. Es, hoy hice esto o lo hice de esta manera, mañana quiero hacerlo mejor. Después obviamente te miras con los rivales. ¿Por qué? Porque quieres vencerlos y quieres quedar campeón. Eso es una verdad de perogrullo, de esas tonterías que se discuten en esos espacios deportivos por gente que pareciera que nunca hubiera competido, ni siquiera a ver quién se toma una Coca-Cola más rápido. Entonces, ¿cuál es el retorno del Barcelona? Al triunfo. A mí me parece que eso es lo que están celebrando. Al haberle ganado al Madrid, me parece que eso es lo que están celebrando. ¿Qué va a pasar si este Barcelona queda segundo en esta liga? Jugando de esta manera. Que van a decir que Flick no estuvo a la altura. O que el equipo de Hansi Flick no estuvo a la altura. Son los mismos que 2 días y un día antes del partido contra el Real Madrid decían que jugar así en el Bernabéu era un riesgo, sin reparar en que una conducta riesgosa es aquella que te acerca al precipicio. Y no hay nada que te lleve más a ese borde entre, digamos, en el que un paso hacia adelante es el fracaso y quedarte quieto puede significar el éxito, que asumir conductas que no son propias. Que no son propias. Y eso es lo que tenían miedo. Y no estoy hablando de, digamos, de tipos que no saben de fútbol. Estoy hablando de tipos que saben, en teoría, o que por lo menos han estado mucho en el fútbol, mucho tiempo. Y eran los que tenían temor a que si el Barcelona era fiel a sí mismo, podía obtener un resultado, porque todo lo ven en la inmediatez, cuando en realidad lo que tienen que estar observando, o lo que deberían, o lo que les debería generar emoción, es que, por las razones que sea,
el equipo que conduce Hansi Flick está acercándose al ideal del Barcelona, de muchos jugadores que vienen de las divisiones inferiores, llamada La Masía, de jugadores que entienden que a partir de una relación mucho más coherente con la pelota y con sus compañeros, pueden competir. Y esto no nace solamente de las instrucciones del entrenador. No. ¿O ustedes creen que Ancelotti ayer no les decía a los futbolistas que reaccionaran o que jugaran mejor? Claro que lo hacía. Pero el Barcelona lo está haciendo sustentado en pilares no solamente ideológicos, sino emocionales, que no le son extraños. Porque ese Lewandowski, que hoy parece renacido, lo hacía en el Bayern Múnich. Lo hizo también con Hansi Flick como entrenador en el Bayern Múnich, pero con otros de la misma manera. Ese Rafinha, el que hoy les parece un gran futbolista, ya lo era en el Leeds de Marcelo Bielsa. Y entonces no se preguntan qué fue lo que pasó. Como no se preguntaron por qué ganaba Ernesto Valverde. Como no se preguntaron qué intentó hacer Quique Setién y fue totalmente saboteado, y lo dejo hasta ahí para no romper viejos códigos de vida. Porque todo era, en ese momento, creer que porque se tenía a Messi se compitió. Y sí, Messi es o era lo que es o lo que era. Pero ese Barcelona en ese tiempo quiso parecerse más al Real Madrid. Que el Real Madrid es un equipo inmensamente ganador, respetado, a su manera. Y cuando los demás tratan de copiar otras cosas o tratan de copiarte, nunca van a ser idénticos. Revisemos cuántos técnicos que han pasado por ancelotistas han triunfado. Ninguno. ¿Cuántos técnicos guardiolistas han triunfado? Ninguno. ¿Cuántos técnicos clopistas han triunfado? Ninguno, porque las copias no te acercan al éxito. Entonces, mi pregunta es, ¿qué celebran? Si son los mismos que antes celebraban otras cosas. El Barcelona, desde que adoptó esa manera, eso que Paco Seirulo dice que él nunca vio en las paredes de la Masía, y por eso él bautiza su libro ADN Barça. Son los mismos que aplaudían y que celebraban otras cosas que no eran ADN Barça. Son los mismos que aplaudieron la llegada de Coutinho cuando les dijeron que Coutinho era lo más parecido a Andrés Iniesta, cuando no tenían nada que ver, sin que Coutinho fuera un mal futbolista. Después le fue mal en el Barcelona, pero Coutinho era un muy buen jugador de fútbol. Era un muy buen jugador. Son los mismos que pasaron 2 años o 3 años, me falla la memoria, pidiendo que De Jong fuera el medio centro del Barcelona por encima de Busquets. Y parece que en los últimos 6 meses se han dado cuenta que De Jong puede jugar otra cosa y no a eso, por lo menos en el Barcelona. Son los mismos que hablan de tiki-taka, cuando ni Cruyff, ni Guardiola, ni Luis Enrique, ni Rijkaard, ni Van Gaal hablaron de ese término. Y por su parte, Guardiola, el hijo excelso de esta manera de jugar, ha dicho que el tiki-taka no existe. Y voy a uno de los libros de Martí Perarnau. El tiki-taka es una mierda, porque es pasarse la pelota sin ningún tipo de intención. Entonces, lastimosamente, y aquí vuelvo al inicio del video para terminar y casi ser consecuente con aquello del eterno retorno. El Barcelona vive sumergido en una dinámica totalmente canibalesca del eterno retorno. ¿Por qué? Porque quienes lo conducen, quienes forman parte del entorno, nunca se han dado la tarea, ya no de leer libros, de escuchar a los tipos que saben. Y por ende, el Barcelona crece, se autodestruye y se repite. El eterno retorno. Entonces, a Flick lo aplauden porque ganó y porque le ganó al Madrid. Pero no les importa un pepino lo que está haciendo Flick futbolísticamente. Como tampoco les importó lo que hizo Guardiola, a pesar de que lo sigan sacando algunas frases de él y alguna rueda de prensa de él. No les importó, son todos, y no voy a decir todos, tienen razón. La gran mayoría tienen un enorme complejo que nunca han podido
solucionar frente a los logros que ha ganado el Madrid, que ha obtenido el Madrid. Cuando el Barcelona, habiendo ganado menos en cuanto a Champions y en cuanto a ligas, ha logrado algo importantísimo, que es la admiración cuando ha practicado ese estilo de fútbol, que reitero, no es ni mejor ni peor, es su estilo de fútbol. Pero estos acomplejados, lo único que les ha importado es si el Barcelona le ha ganado al Madrid, cuando lo que han tenido que hacer es cultivar una idea de juego que ha sido admirada por el mundo, pero que a estos los complejos les pueden. Y ese es el drama del Barcelona, ese eterno retorno en cualquiera de sus variables filosóficas.